Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un texto budista realmente fundamental, el Alagaddhupa Sutta, que está en el Majjhima Nikaya. Se le conoce como el discurso con el símil de la serpiente. Exacto. Y nos transporta a Savatthi, donde estaba el Buda. El eje de todo es la historia de un monje, un tal Arita. Arita. ¿Y qué pasa con él? Pues resulta que Arita, que por cierto, antes de ser monje había sido adiestrador de buitres, lo cual ya te da una idea. Vaya, curioso antecedente. Sí, bastante. Bueno, pues Arita empieza a defender una idea muy, digamos, problemática. Sostenía que aquello que el Buda había enseñado como obstrucciones, como los placeres sensoriales, en realidad no eran un obstáculo si uno, se entregaba a ellos. Uf, eso suena completamente contrario a lo que uno esperaría, ¿no? O sea, la idea general es que el deseo causa sufrimiento. Justamente. Imagínate la preocupación entre los demás monjes. La intentaron hacer entrar en razón, ¿sabes? Le recordaron las propias palabras del Buda, sus metáforas. ¿Qué metáforas usaban? Pues las clásicas, que los deseos son como huesos pelados, que un perro roe y roe sin sacar nada sustancioso, solo frustración. O como un trozo de carne que lleva un ave y otras la atacan para quitárselo. Ah, claro, la idea de que atraen peligro. Exacto. O como una antorcha de hierba llevada contra el viento que te quema la mano. O peor aún, como un pozo de carbones ardientes, más dolor que placer. Y también como un sueño, algo fugaz y engañoso. O como algo prestado que tienes que devolver. Y finalmente, como frutos de un árbol que te hacen subir y arriesgarte a caer, o la cabeza de una serpiente. Entiendo. Puras imágenes de peligro, insatisfacción, sufrimiento. Precisamente, querían decirle, oye Arita, el Buda ha sido clarísimo en esto. Pero nada, Arita se mantuvo en sus 13, no cedía. ¡Qué terquedad! Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo dejaron así? No, la cosa se puso seria. Y bueno, el asunto llegó a oídos del Buda. Me imagino la escena. ¿Y cómo reaccionó el Buda? Pues convocó a Arita y fue directo, muy directo. Le preguntó si era verdad que sostenía esa visión. Arita lo admitió. ¿Y entonces? Entonces el Buda lo reprendió severamente. Lo llamó hombre estúpido, Moga Purisa. ¡Wow! Hombre estúpido. Suena increíblemente duro viniendo del Buda. Sí, es un término fuerte en los textos. No es tanto un insulto personal en el sentido moderno, sino una forma de señalar una ceguera, una necedad fundamental que lleva a interpretar mal algo tan crucial como el Dhamma, la enseñanza. Es como decirle hombre vacío o hueco, que no ha captado la esencia. Entiendo, es más una descripción de la función de su mente en ese momento, por así decirlo. Una mente que no comprende la profundidad y las implicaciones de la enseñanza. Exacto. El Buda le dice, ¿cómo puedes tú, hombre estúpido, tergiversar así mi enseñanza? Y le repite todas esas metáforas sobre los placeres sensoriales que los otros monjes ya le habían mencionado. Para que no quedara duda alguna. Ninguna. Quería dejar claro que él nunca enseñó que los placeres sensoriales fueran inofensivos si uno se entregaba a ellos. Al contrario, siempre subrayó su peligro y su naturaleza insatisfactoria. Y después de reprender a Arita, ¿qué hizo? Se dirigió a los demás monjes. Les preguntó directamente. ¿Ustedes, monjes, entienden que yo haya enseñado el Dhamma de la forma en que este Arita, el antiguo adiestrador de buitres, lo expone al tergiversarlo? Una forma de asegurarse de que la comunidad tuviera clara la enseñanza correcta. Claro. Y los monjes respondieron al unísono, no, venerable señor. El bienaventurado nos ha enseñado de muchas maneras que los placeres sensoriales son obstrucciones, que son peligrosos, y volvieron a enumerar las metáforas. Confirmando la visión ortodoxa, digamos. Exacto. Entonces el Buda se vuelve de nuevo a Arita y le dice, mira Arita, tú mismo vas a tener que explicar esta visión perniciosa tuya. Y añade algo importante, has entendido mal mi enseñanza. Eso te acarreará perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. ¿Qué advertencia tan seria? ¿Y cómo reaccionó Arita ante esto? Pues dice el texto que Arita se quedó silencioso, desconcertado, cabizbajo, abatido, sin poder responder. Quedó totalmente refutado y, me imagino, avergonzado ante la comunidad y el propio Buda. Es comprensible, después de esa confrontación tan directa. Bueno, y es aquí donde el Buda introduce las metáforas centrales del sutta, ¿verdad? La serpiente y la balsa. Correcto. Empieza con la de la serpiente.
Y es una analogía potentísima sobre cómo abordar la enseñanza. ¿Cómo es exactamente? El Buda dice que hay personas que aprenden el Dhamma, los discursos, la prosa, la poesía, las explicaciones, pero después de aprenderlo, no examinan el significado con sabiduría. O sea, se quedan en la superficie, quizás memorizan, pero no profundizan. Algo así. O peor, lo aprenden solo con el fin de criticar a otros o para lucirse en debates. No buscan el verdadero propósito, que es la liberación del sufrimiento. Entiendo. ¿Y eso cómo se relaciona con la serpiente? Pues el Buda lo compara con un hombre que necesita una serpiente de agua y va a buscarla. Encuentra una grande, pero la agarra mal. La agarra por el cuerpo o por la cola. Uy, mala idea. Pésima idea. La serpiente, naturalmente, se va a revolver y le va a morder en la mano, en el brazo o en cualquier otra parte del cuerpo. Y por esa mordedura sufrirá la muerte o un dolor mortal. Clarísimo. El conocimiento mal entendido o mal aplicado es peligroso. Exacto. Así también, dice el Buda, es para aquellos que aprenden el Dhamma de forma incorrecta. Ese Dhamma mal aprendido conduce a su perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. La propia enseñanza, si la agarras mal, te hace daño. Es una advertencia muy seria sobre la responsabilidad que uno tiene al acercarse a estas enseñanzas profundas. No es un juego intelectual. Para nada. Pero luego da la contraparte positiva. La forma correcta de agarrar la serpiente. Sí. Dice que un hombre que necesita la serpiente y sabe cómo manejarla, cuando la encuentra, la sujeta firmemente con un palo ahorquillado. La inmoviliza bien por el cuello. Controlando la cabeza, la parte peligrosa. Justo. Y aunque la serpiente se enrosque en su mano o brazo, ya no puede morderle. No hay peligro de muerte ni de dolor por esa causa. Vale. ¿Y la analogía con el Dhamma? Pues que aquellos que aprenden el Dhamma y sí examinan su significado con sabiduría, comprenden la enseñanza correctamente. No la aprenden solo para criticar o debatir. Ese Dhamma, bien aprendido, les conduce al bienestar y a la felicidad durante mucho tiempo. La misma herramienta, la enseñanza, pero usada con sabiduría, lleva al resultado opuesto, beneficio en lugar de daño. Exactamente. Esa es la idea. La clave está en la sabiduría, en la intención correcta, en buscar el propósito último de la liberación. Fascinante. Realmente hace pensar en cómo nos acercamos a cualquier conocimiento, no solo el espiritual. Y luego viene la otra gran metáfora, la de la balsa. Así es. Y esta es, si cabe, aún más radical en sus implicaciones. El Buda dice: monjes, os enseñaré el Dhamma, comparable a una balsa, que sirve para cruzar, no para aferrarse a ella. Para cruzar. ¿Cruzar qué? Para cruzar la gran extensión de agua, el río o el océano del samsara, del ciclo de nacimiento, sufrimiento y muerte. Desde esta orilla, que es peligrosa y llena de miedos, hacia la otra orilla, la orilla segura que es el nirvana, la liberación. Entiendo el simbolismo. La balsa es la enseñanza, el método, el camino que te permite pasar del sufrimiento a la paz. Exacto. Entonces, imagina un hombre que llega a esta gran extensión de agua. La orilla de acá es peligrosa, la de allá es segura. Pero no hay puente ni ferry. Está atrapado, digamos. Entonces, piensa, esta agua es vasta. ¿Qué tal si recojo hierba, ramas, hojas y me construyo una balsa? Y lo hace. Y con esfuerzo, remando con manos y pies, logra cruzar a salvo a la otra orilla. Bien por él. Ha usado la herramienta con éxito. Sí, pero ahora viene la pregunta clave del Buda. Una vez que ha cruzado y está en la orilla segura, ¿qué debería hacer ese hombre con la balsa? Pues, dejarla, ¿no? Ya cumplió su función. Exacto, pero el Buda plantea la alternativa. Sería correcto que pensara: esta balsa me ha sido muy útil, gracias a ella he cruzado a salvo. Sería bueno que la cargara sobre mi cabeza o mis hombros y siguiera mi camino. No, claro que no. Sería un peso inútil, un estorbo ahora que ya está en tierra firme. Precisamente, sería absurdo. Lo correcto, dice el Buda, sería pensar: esta balsa me ayudó, pero ya cumplió su propósito, ahora la dejo aquí en la orilla o la suelto para que flote a la deriva y sigo mi camino. Entendido. ¿Y la aplicación al Dhamma? Pues que el Dhamma, la enseñanza misma, debe entenderse como esa balsa. Es para el propósito de cruzar, no para aferrarse a ella una vez que has llegado. Incluso las enseñanzas correctas
damas, dice el Buda, deben ser abandonadas cuanto más las enseñanzas incorrectas, adamas. Eso es muy fuerte. O sea, no solo hay que tener cuidado con las malas interpretaciones como la de Arita, sino que incluso la enseñanza correcta, la balsa misma, hay que saber soltarla en el momento adecuado. Es un punto crucial y a menudo mal entendido. El apego, incluso a las ideas más nobles o a las prácticas más útiles, se convierte en un obstáculo para la liberación final si no se suelta cuando ha cumplido su función. Esto conecta con la idea de no aferrarse a las visiones, ¿verdad? Totalmente. El sutta luego profundiza en esto, en los puntos de vista, diti. Explica cómo la persona común, no instruida, que no comprende el Dhamma, tiende a identificarse con los componentes de la experiencia. ¿Te refieres a la forma física, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales, la conciencia, los 5 agregados o skandhas? Exactamente. La persona no instruida ve estas cosas y piensa, esto es mío, esto soy yo, esto es mi yo, mi ser, mi alma. Se aferra a la idea de un yo permanente y sustancial. Y por eso sufre cuando las cosas cambian, cuando envejece, enferma, muere, o incluso ante la idea de el nibbana. Correcto. Como se aferra a un yo, la idea de que ese yo pueda cesar o ser aniquilado, aunque esa sea una mala interpretación del nirvana, le causa terror, agitación, piensa, ¡ay, dejaré de ser, seré aniquilado! Se angustia por algo que, según el Buda, no existe de la forma en que lo concibe. Porque se aferra a la idea de permanencia en un mundo impermanente. Justo. En cambio, el discípulo noble, instruido, que ha comprendido el Dhamma, gracias a la sabiduría, El que agarró bien la serpiente y usó bien la balsa. ese mismo. Él o ella contempla esos mismos agregados, forma, sensación, percepción, formaciones, conciencia, y ve su verdadera naturaleza. Son impermanentes, anicca, insatisfactorios, dukkha, y carentes de un yo inherente o permanente, anatta. Y entonces piensa, Piensa, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi yo. Reconoce que no hay una entidad fija a la cual aferrarse dentro de esa experiencia cambiante. y al ver eso, ¿qué sucede? Se desapasiona. Desarrolla desapego hacia esos fenómenos y a través del desapasionamiento se libera. No se agita ante la impermanencia ni ante la idea del cese del sufrimiento, nirvana, porque no está aferrado a un yo que tema desaparecer. Libera la carga de esa identificación errónea. Exacto. El Buda enfatiza que cualquier doctrina de un yo o alma permanente atabada, si uno se aferra a ella, inevitablemente traerá consigo preocupación, sufrimiento, porque choca con la realidad de la impermanencia. Dice que sería mejor aferrarse a la idea de que este cuerpo físico es el yo, porque al menos dura un tiempo visiblemente, que aferrarse a la mente o conciencia como un yo permanente, ya que ésta cambia mucho más rápido, de instante a instante. Es un argumento muy pragmático, ¿no? Señala dónde el apego causa más fricción con la realidad. Sí, y recalca. ¿Hay alguna posesión material, monjes, que sea permanente, estable, eterna, no sujeta al cambio, que dure para siempre? Los monjes responden que no. Bueno, dice el Buda, entonces es apropiado considerar lo que es impermanente, doloroso y sujeto al cambio como esto es mío, esto soy yo, esto es mi yo. La respuesta obvia es no. Obviamente no. Y lo mismo aplica a las sensaciones, percepciones, formaciones y la conciencia. Ninguna de ellas es permanente, por lo tanto, no es apropiado identificarse con ellas como un yo. Entendido. Esto nos lleva a la descripción del estado de liberación, del Arahant. Es muy evocadoras. Dice que es alguien cuyo astil de la ignorancia ha sido levantado, cuya trinchera del ciclo de renacimientos ha sido rellenada, cuyo pilar de la avidez ha sido desarraigado, que no tiene cerrojos obstáculos mentales, y es un noble cuya bandera del concepto yo soy ha sido bajada, cuya carga ha sido depuesta, que está desapegado. Son imágenes de eliminación de obstáculos, de liberación de cargas, de cese de la identificación errónea. Exactamente, y añade algo muy profundo. Dice que incluso los dioses, como Indra o Brahma, junto con Prajapati, si buscaran a un monje así liberado, no podrían encontrar en qué se apoya su conciencia. Vijnana. ¿Qué significa eso? De que su conciencia no se apoya. Significa que su conciencia ya no se aferra a nada condicionado, a ninguno de los agregados. No se establece en la forma ni en la sensación, etc.
Al no haber apego, no hay base para un futuro renacimiento, ni para el sufrimiento aquí y ahora. Es imperceptible, Ana Nubellejo, en ese sentido. No pueden rastrear su base. Es un estado difícil de concebir desde nuestra perspectiva ordinaria. Muy difícil. Y por eso, aclara el Buda, a veces lo acusan falsamente de enseñar la aniquilación, la destrucción de un ser existente. Él dice, yo no enseño eso. Lo que enseño, ahora como antes, es el sufrimiento, dukkha, y el cese del sufrimiento. O sea, no la aniquilación de un yo, sino el fin de la insatisfacción, del problema fundamental. Exacto. Si alguien alcanza el nibbana en esta vida, no es que un ser sea destruido, sino que la causa del sufrimiento, el apego basado en la ignorancia, ha sido erradicada. La conciencia ya no se apoya en lo condicionado. Vale, queda más claro. Y el sutta concluye volviendo a la idea de soltar, ¿no? Sí, con una última analogía muy práctica. El Buda pregunta a los monjes, si la gente se llevara la hierba, las ramas, las hojas de esta arboleda de jeta, donde estaban, ¿os preocuparíais pensando, ¿nos están llevando o nos están quemando? Pues no, porque esas hojas y ramas no son nosotros. Exacto. Los monjes responden, no, venerable señor, porque eso no es nuestro yo ni lo perteneciente a nuestro yo. Ah, ya veo a dónde va. Entonces el Buda concluye, de la misma manera, monjes, abandonad lo que no es vuestro. ¿Y qué es lo que no es nuestro? Pues la forma, la sensación, la percepción, las formaciones mentales, la conciencia. Los 5 agregados. Abandonadlos, dice. Hacerlo os conducirá al bienestar y a la felicidad durante mucho tiempo. Porque, al soltar esa identificación errónea con lo que es impermanente y no yo, soltamos la raíz del sufrimiento. Esa es la esencia. El no aferrarse a lo que, por su propia naturaleza, no podemos poseer de forma permanente. ¡Qué sutta tan denso y tan lleno de implicaciones prácticas! Realmente, el símil de la serpiente y el de la balsa se quedan grabados. Sí, son imágenes maestras. Nos dicen que la actitud y la sabiduría con que nos acercamos a la enseñanza son tan importantes como la enseñanza misma. Un mal agarre, una mala comprensión puede ser contraproducente, incluso dañino. Como agarrar la serpiente por la cola. Mientras que una comprensión profunda, una aplicación sabia, orientada a la liberación, eso es como saber manejar la serpiente o usar la balsa correctamente para llegar a la otra orilla. Y la balsa nos recuerda esa verdad quizás incómoda pero necesaria. Que toda enseñanza, toda práctica, es una herramienta. Una herramienta que hay que saber usar y, eventualmente, saber soltar. No un dogma al que aferrarse ciegamente para siempre. Exacto. El objetivo no es acumular conocimiento o aferrarse a la balsa, sino cruzar el río. Esto me deja pensando. Si hasta el Dhamma, la enseñanza más elevada, es una balsa que hay que soltar al llegar a la meta, ¿cómo podemos nosotros, en nuestra práctica diaria, en nuestra búsqueda personal, discernir cuándo es el momento adecuado para soltar? O sea, ¿cómo saber cuándo una idea, una técnica, una creencia, incluso una que nos ha sido increíblemente útil para avanzar, ha cumplido ya su propósito? Y aferrarnos a ella se está convirtiendo, sutilmente, en un nuevo obstáculo, en cargar la balsa innecesariamente. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? No hay una respuesta fácil, supongo. Requiere autoconocimiento, honestidad radical con uno mismo y mucha sabiduría en el camino. Es parte del arte de la práctica misma, me parece.